¿Qué, qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa de Diálogo. Los miércoles a las 21 horas por Canal C de Cablevisión, en el 7 de la grilla de Cablevisión y junto con nuestro compañero José Ravalli en esta alternativa virtual que tenemos para hacer esta mesa de diálogo. José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás? Te estrecho la mano a lo lejos de acá, ¿eh? Cada uno en su casa, pero por cierto tratando de estar un rato con la gente que nos sigue los días miércoles y en sus repeticiones. Bueno, Ricardo, te conocí de otra cosa del índice de inflación, que uno pensaba que podía ser un poco más bajo debido a todo lo comprimido que está, lo estancado que está, la prácticamente poca movimiento que hay. Sin embargo, 3.3, 48% en los últimos 12 meses, ¿no? Lo que es muy grave y demuestra de alguna manera las advertencias que viene haciendo el Fondo Monetario Internacional en estas últimas horas, particularmente por parte de Genoveva, que de alguna manera le ha advertido a la República Argentina que la economía es como el coronavirus, es decir, es un problema bastante grave, irresoluto, por lo menos por el momento, hasta tanto la República Argentina no pueda ordenar sus números, y esto va a ser bastante largo, habida cuenta de la situación que tiene el país en este momento. Estos niveles de inflación preanuncian de alguna manera una gravedad que se va a comprobar sobre la estabilidad o no que tenga la reunión que van a realizar en las próximas horas nada más Martín Guzmán, la gente del Fondo Monetario Internacional y los bonistas, previendo de alguna forma la alternativa que va a proponer la República Argentina para reformular la deuda externa mirando de cara al futuro, ¿no? Bueno, claro, aparentemente lo que dicen en los corrillos, en la información económica, es que haría un ofrecimiento de un canje de deuda de un 60%, ¿no? Un Así 60% es lo que pediría de descuento, con lo cual sería cambiar papeles, los papeles que le van a entregar, en teoría, a los bonistas, darle los nuevos, con vencimiento por allá del 2045, con baja tasa de interés al principio y que irá incrementándose. Ahora, mañana están citados los gobernadores también, ¿no? Entre los cuales quiero contar esto, que no va a estar Schiaretti, va a ir Manuel Calvo. En realidad no hay ningún problema político por el cual no vaya el gobernador, sino una cuestión de prudencia. Vos sabés que es una persona de riesgo, digamos, en su salud, con lo cual va a estar acá y obviamente que debe cuidar a la provincia, entonces no va a estar. Pero bueno, van a estar los gobernadores para noticiarlo de cuál va a ser el ofrecimiento que le van a hacer, como vos bien decías recién, Guzmán y el presidente, a los bonistas, ¿no? Y además hay un dato significativo. Creo que se va a hablar concretamente de los aportes que la nación pueda realizar a las provincias, habida cuenta de la situación que están viviendo todos los estados federales en la República Argentina. Particularmente a mí me preocupa algo que es digamos, es un nudo gordiano que tiene el gobierno, también con poca resolución por el momento, y que los altos niveles de pobreza que puede llegar a generar este episodio de la pandemia, ¿no? Los datos que ha dado IDESA son preocupantes. Puede llegar de acuerdo a la caída del poder adquisitivo que tengan y del salario que tengan los distintos trabajadores informales. No te olvides que hay un 40% de informalidad laboral. Indicarían, de acuerdo al estudio que ha hecho IDESA, una diferencia, o mejor dicho, una pobreza elevada casi al 51%, con un desempleo de casi el 11%. Es decir, una situación verdaderamente muy grave, si se ve de acuerdo a los números y las posibilidades que la Argentina tenga para poder levantar esta pesada mochila de plomo que va a dejar precisamente la pandemia, ¿eh? Bien, bueno, veremos qué ocurre mañana con esto, veremos si hay algún avance de parte del propio Nación, el propio presidente, para con los bonistas. Y quería hacerle referencia, Ricardo, a otro tema que no me parece menor, que es mucho más obviamente nuestro, pero lo que uno ha estado observando todos estos días vinculado al hostigamiento, ¿no? Al desprecio por el otro. Esto que hemos visto en Buenos Aires con carteles que se colocan en un ascensor, no queriendo a los médicos que habitan allí que siguen estando,
lo que pasa concretamente con situaciones de empleados de supermercado que también no quieren que vivan en el mismo lugar, en el mismo condominio, en el mismo edificio. Digo, cosas que en España, por lo que estaba viendo, inclusive en España esto está ocurriendo, le pintaron a una médica el vehículo, se lo trata como delitos de odio. En España se debe tratar de delitos de odio por la irascibilidad que tienen las personas. Quienes nos cuidan, los estamos atacando. Como bien se ha dicho, ya algo trillado, los aplaudimos de noche y en muchos casos de día los estamos hostigando, ¿no? Sí, creo que la irascibilidad que está viviendo la mayoría de la sociedad en conjunto, ¿no? Creo que nosotros creíamos que la Argentina solamente tenía un problema cultural con respecto al comportamiento de la sociedad, y creo que a la hora del peligro, creo que se transforma en una verdadera pandemia personal para tratar de salvarse uno mismo en perjuicio de los demás. No importa, me salvo yo, te mueres tú, como dicen los gallegos, y dice, bueno, pero es tu problema, no es el mío. Exactamente. Bueno, Ricardo, queríamos dejar puntualizado esto y sobre todo insistir en que, por favor, terminemos con esta historia de que algún trasnochado, algunos que bajo el anonimato de poner los vecinos o quienes fueran y no tengan las agallas, por no decir otra cosa, suficiente para ponerlo y poner en todo caso quién es el que le pide que se vaya, ¿no? Ojalá que eso entre también entre las cuentas pendientes que tenemos cada uno de los seres humanos, esta miserabilidad. Si te parece, ya están listos los invitados, también por vía Skype o vía Zoom, para poder charlar un ratito con ellos sobre los temas que nos están ocupando, ¿sí? Dale, José, vamos a los auspicios. Vamos con los Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Comprendernos. Para ayudarnos. Para compartir. Para relacionarnos. Para perdonar. Para respetarnos. Nos llevemos mejor. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. defensorcórdoba.org.ar. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. Los equipos de salud, el personal de seguridad y cada vecino, todos estamos trabajando juntos para cuidarnos. Estamos anexando un hospital de campaña al Hospital Municipal Príncipe de Asturias. Al coronavirus lo frenamos entre todos. Hacé tu parte, quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Bien, vamos a empezar el programa, vamos a dialogar con el titular del IERAL, Marcelo Capelo. Marcelo, ¿estás en línea? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, como siempre. Aquí practicando periodismo virtual, esta forma nueva que tenemos para poder comunicarnos y poder llevar adelante los programas, ¿no? Hay que adaptarse, hay que adaptarse. Marcelo, bueno, primer dato significativo, importante, 3,3 de inflación.
Esto complica la situación, ¿no? Sí, se da sobre todo por los alimentos. Recordemos que ahora ha aumentado mucho la demanda por alimentos con la cuarentena porque mucha gente hizo compras por adelantado y a su vez la oferta está contenida. Si bien se puede producir alimentos, pero puede haber algunos casos que no lo puedan estar haciendo, entonces esa demanda que hubo adicional con una producción que está un poco resentida seguramente afectó los precios. Creo de todas maneras que tampoco es una inflación tan alta. A mí me preocupa más hacia los próximos meses, te diría que incluso cuando empiece a normalizarse la economía, una vez que el tema sanitario ya haya aflojado en esta problemática que tenemos ahora, que quizás la cuarentena se levante parcialmente, ahí con la gran cantidad de dinero que se está emitiendo, sí me parece que la inflación va a volver a ser un problema mayor que el que estaba haciendo en estos últimos meses. Marcelo, hay un dato significativo. En el transcurso de este fin de semana van a tratar de, a través de una reunión, hacer el primer approach con respecto al tema de la deuda. La emisión monetaria ha sido muy fuerte, el nivel de pobreza, de acuerdo a algunos índices, algunos estudios, pueden ser muy importantes. El trabajo informal realmente deja mucha gente afuera. El gobierno no encuentra todavía una solución a los problemas que realmente tiene. ¿Cómo crees que se puede dar en la actual circunstancia y con el espectro económico que ofrece la República Argentina con los números y después de las declaraciones de la titular del Fondo Monetario Internacional, llegar a un acuerdo como el que va a proponer Martín Guzmán de 60% de quita? Bueno, si bien en medio del problema de coronavirus, quizás por ese lado pueda justificar una propuesta con mayor quita que a lo mejor la que hubiesen hecho un mes atrás. Por supuesto hay que ver cuál es la opinión de los acreedores. Hubo ahí algunas opiniones de que una quita mayor del 50% no sería aceptada. No es solamente la quita, sino qué es lo que propone el gobierno en términos de, por ejemplo, qué va a pasar con la situación fiscal de ahora en más, si los intereses se van a capitalizar o no, una serie de cuestiones, pero la propuesta que estaría trascendiendo del 60% de quita, la verdad que no va a ser tan simple de que sea aceptada. Esperemos que haya un plan claro. Suponte ahora el tema fiscal, está claro que este año va a empeorar mucho la situación fiscal. El año pasado hubo un déficit primario de cerca de 0,5% del PIB de déficit, la mitad de un punto del PIB de déficit primario. Este año, por la crisis, por los pagos que está haciendo el gobierno compensatorios al sector privado, hay quienes hablan de que el déficit puede estar en torno a 3, 4 o hasta 5% del PIB. Pero claro, en el gobierno supongo que van a explicar que eso va a ser este año por la pandemia, pero que hacia el año que viene el resultado fiscal va a mejorar mucho, porque los gastos adicionales de la pandemia son gastos extraordinarios. Se supone que después muchos de esos gastos no se siguen haciendo. Entonces va a ser importante qué es lo que va a mostrar el ministro hacia el año que viene. Suponte que diga, este año el déficit va a ser 3 puntos del PIB y el año que viene va a ser 2. Y la verdad, de 3 debería pasar al año que viene a de nuevo cerca de 0. ¿Por qué cerca de 0? Porque la mayor parte de los gastos de este año extraordinarios ya no se van a justificar probablemente ya el año que viene. ¿Qué plan fiscal promete? Que quita, por supuesto, y que no parezca una propuesta oportunista, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. A mí me parecía, antes de la pandemia, me parecía que prometer que iba a empezar a pagar deuda después del 2023 era oportunista. ¿Por qué? Porque este gobierno termina en el 2023. Era una propuesta del tipo, no pago nada durante mi periodo y después que los otros pagan. Quizás ahora se justifique, por lo que estamos viviendo este año, de que el periodo de gracia llegue hasta el 2023. Algo ha cambiado, me parece, en la negociación, dado lo que el mundo
está pasando por estos momentos, pero tampoco nos van a aceptar cualquier cosa, cualquier quito. Ahora Marcelo, a mí me preocupa concretamente, digamos, la eventual salida de la pandemia, que es cómo recuperar el nivel de la economía teniendo un parate de estas características, teniendo empresas que no recaudan, con digamos, una FIP que compromete los pocos fondos que tienen la mayoría de las empresas, con las pymes que van a acceder a los bancos y los bancos privados no ofrecen respuestas a la instancia que ha pedido el gobierno de créditos para poder pagar salarios. Es decir, me da la impresión de que hay un componente, un combo bastante complicado que cada vez se agrava más en lugar de encontrarle algún viso de salida. Y sí, claro, porque hay un porcentaje importante de la economía que no produce. Nosotros estábamos viendo en el Lideral algunos números, cerca del 40% de las empresas deben estar sin actividad y del otro 60% algunas con full actividad y otras intermedio, ¿no? Ajá. O sea, hay muchas empresas paradas. ¿Cómo vamos a salir? Va a depender también de si salimos porque se encontró una cura o si empezamos a salir de la cuarentena cuando todavía no haya ni cura ni vacuna, que eso es un hecho que no lo va a haber. Porque también de eso va a depender la velocidad de la salida. Si no hay ni cura ni vacuna, es probable que empezamos a salir de la cuarentena, lo digo por Argentina y otros países, pero de pronto haya que de nuevo meterse de nuevo a nuestros domicilios, que haya algunas pruebas y error, porque va a seguir latente el riesgo sobre la salud. Ahora, en este contexto, mi idea es que si el gobierno decretó y acertadamente para cuidar la salud, de que hay una porción importante de la economía que no puede producir, nos tenemos que quedar dentro de nuestras casas. No es mi caso que puedo trabajar como ahora a través de internet, pero mucha gente no puede trabajar en la casa. Claro. Si el gobierno obligadamente nos lleva a esa situación para cuidarnos, porque nos tenemos que cuidar entre todos, si yo me cuido estoy cuidando también al resto y viceversa, entonces debería haber igual trato para las empresas y sus trabajadores que no están trabajando, el mismo trato que para los, por ejemplo, empleados públicos que no están trabajando. O sea, ¿por qué, por ejemplo, un empleado público que no está trabajando cobra el 100% del sueldo y a lo mejor una empresa privada que no está trabajando porque no le permiten, tiene que pagar el sueldo de su bolsillo y a lo mejor no puede y tiene que pagar el 70% del sueldo? Me parece que el gobierno está, así como dirigiéndose sobre la marcha, porque esto es una cuestión inédita, están tomando nota de esto y sabemos que están preparando medidas más en esa línea de que el gobierno ayude a pagar un porcentaje de los salarios de los que están parados mayor de lo que estábamos viendo en estos días previos. Y no solo créditos, sino ayuda. Marcelo, Córdoba ha emitido títulos, quizás, digamos, la liquidez del Banco de Córdoba le permita a muchos de los que tienen esos títulos en su poder descontarlos en el banco, poder tener algo de liquidez en cada uno de los sectores que reciben estos títulos, pero digamos, esto es un anticipo, la posibilidad, ha caído muy fuerte la recaudación, ¿hay posibilidad, a tu juicio, de volver a las cuasimonedas? Hay posibilidades. Yo creo que lo que las provincias están haciendo, varias de ellas, por ejemplo, fue claro el caso de Santa Fe, que lo declaró el gobernador, están en una posición de que saben que se les cae la recaudación, como pocas veces se vio, y que tienen que seguir gastando en salud más que antes. Y a su vez, como decía recién, los empleados públicos se siguen pagando el 100% de los salarios. Claro. Entonces, aún habiendo sido prolijo algún gobernador antes, es una situación inédita donde no le van a alcanzar los recursos para pagar los sueldos, si es que no hay una ayuda importante también de la nación. O sea que también, como los privados, caemos de nuevo en el gobierno nacional. ¿Y el gobierno nacional cómo va a ayudar? Emitiendo. O sea que terminamos siempre en la emisión de dinero porque no hay ahorros previos y no hay acceso al endeudamiento. Me parece que los gobernadores van a solicitar ayuda adicional a la que ya se les prometió. Me parece que lo que se les prometió
ahora de 20.000 millones de pesos este mes no va a alcanzar. Y ellos van a estar allí con la amenaza latente de que si no reciben más ayuda, tendrán que emitir cuasimoneda. Creo que ese es el juego que hay ahora. O si hay más préstamos, pero con discrecionalidad y discriminación. Suponte que digan, le vamos a dar mucho más a Buenos Aires que a Santa Fe o que a Córdoba. Claro. Y eso le va a estar dando una excusa al gobernador de Santa Fe o al de Córdoba para emitir las cuasimonedas, porque acá no tiene que haber discriminación. A los políticos les gusta mucho la discrecionalidad, porque de esa manera va a decir, a vos te doy, a vos no. Acá no tiene que haber discrecionalidad ni con las provincias ni con el sector privado. Tiene que haber reglas parejas, porque si no, el otro te va a reaccionar, en el caso de las provincias, emitiendo cuasimonedas. No van a dejar de pagar salarios las provincias, antes de eso van a emitir cuasimonedas. Y en las empresas privadas no ocurre lo mismo. Sí. No, quería agradecerte la gentileza que has tenido. No podemos comunicarnos así, viste, cuando estamos en el piso tenemos más oportunidad para poder manejarnos de otra manera, con mucha más facilidad. Esto es muy, muy esquemático, así que te agradezco mucho la gentileza que has tenido de poder hacer este contacto con nosotros. Y bueno, ya veremos si dentro de poco podemos tener el contacto y no saludarnos codo a codo, ¿eh? Gracias, Ricardo, y me alegro que puedas estar ejerciendo tu actividad de esta manera, porque se necesita que la gente esté informada, que tenga acceso a contenidos como el que vos brindas con tu programa. Un abrazo grande, Marcelo, muchas gracias, ¿eh? Nos vamos al corte y luego José Ravalli con Miguel Trañagui van a hablar precisamente del tema de la pandemia. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Ivana y te traigo una propuesta para que en estos tiempos difíciles no postergues tu salud ni la de tu familia. Te invito a conocer nuestros planes pensados para cada situación familiar, económica y laboral. En el Hospital Italiano tomamos tus aportes, si estás en relación de dependencia o si sos monotributista. También tenemos planes prepagos incluso para mayores de 60 años. Y para la cobertura de APROS y PAMI, beneficios adicionales. Todos nuestros planes tienen cobertura médica sin órdenes ni coseguros, médico a domicilio, asistencia al viajero y también contamos con la cobertura en toda la provincia de Córdoba a través de la Red Integrada de Salud y acceso a un club de beneficios especiales. Llama al 0810-333-9701 y sumate con tu familia. Si te adherís con débito automático, te bonificamos el primer mes. Los equipos de salud, el personal de seguridad y cada vecino, todos estamos trabajando juntos para cuidarnos. Estamos anexando un hospital de campaña al Hospital Municipal Príncipe de Asturias. Al coronavirus lo frenamos entre todos. Hacé tu parte, quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Comprendernos. Para ayudarnos. Para compartir. Para relacionarnos. Para perdonar. Para respetarnos. Nos llevemos mejor. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. defensorcórdoba.org.ar. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas.
Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. Los equipos de salud, el personal de seguridad y cada vecino, todos estamos trabajando juntos para cuidarnos. Estamos anexando un hospital de campaña al Hospital Municipal Príncipe de Asturias. Al coronavirus lo frenamos entre todos. Hacé tu parte, quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Muy bien, y seguimos entonces aquí en nuestro programa, en Mesa de Diálogo. Ha pasado el capítulo de la economía, pero ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con, la mejor vacuna, dicen, hoy por hoy todos decimos, es quedarnos en casa. Es la mejor vacuna contra esta pandemia. Pero obviamente que hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que está investigando para tener una real vacuna que pueda justamente crear los anticuerpos y básicamente poder no contraer esta enfermedad. Estamos en línea con el doctor Miguel Trañagui. Gracias, Miguel, por acompañarnos en esta oportunidad en Mesa de Diálogo. ¿Cómo está usted? José, muchas gracias. Y a todo el equipo, a Ricardo, la verdad que muchas gracias por la invitación. Sí, estoy a disposición de ustedes. Bien, el tema puntual, sí. Me imagino, pero usted es un hombre investigador, un hombre que se ha dedicado mucho tiempo al tema especialmente de las vacunas. La primera pregunta, se habla mucho del tema de vacunas, se habla que en Israel, se habla que en Estados Unidos, se habla que por allí aparece con algunos países distintos donde se señala que ya están muy cerca. ¿Cuán cerca, de acuerdo a lo que usted ha podido observar, hablar, estamos de poder contar con una vacuna y en cuánto tiempo? Bueno, estamos todo un grupo de investigadores a nivel internacional, 47 puntualmente, tanto del continente americano como europeo, analizando y siguiendo muy de cerca todo este fenómeno. Hoy hay aproximadamente unos 23 proyectos para tratar de ver si se puede llegar a producir vacunas. Todos los que hemos trabajado tantos años, casi 30 años, hoy vos sabes, José, que la mitad de las vacunas que hoy se usan en la población nuestra, nos tocó a todo el grupo nuestro ser partícipe del desarrollo de esa mitad de las vacunas que hoy se usan en el mundo. Por lo tanto, sabemos largo cuánto tiempo se tarda en poder producir vacunas. La última vacuna que nosotros, hasta que dejamos de seguir en estos proyectos y volver a la medicina asistencial y a la docencia, la última vacuna que produjimos fue la vacuna del neumococo, y que se tardó 14 años en su desarrollo, que es un poco un tiempo bastante habitual en el desarrollo de la vacuna, a pesar de que estamos enfrentando esta tremenda pandemia, que hay tanta preocupación y se están saltando etapas del desarrollo. O sea, se han estado usando fármacos o productos o inmunógenos que ya existían, haciéndole modificaciones, y por lo tanto ciertas etapas, tanto para ver la seguridad y la inmunidad en animales, todo eso se ha salteado y se ha pasado directamente a las etapas 1 y 2, que son las primeras etapas en humanos. Esto está dado por la preocupación que existe. No obstante, ayer se ha estado publicando a nivel mundial con una droga que es para el paludismo, que es la que ha incentivado el presidente de los Estados Unidos para que se complete el desarrollo en Estados Unidos, pero han trabajado, inclusive Argentina está trabajando en el Sanatorio Güemes en Buenos Aires, viendo de esta droga antipalúdica,
qué utilidad pudiera tener. ¿Qué es lo que sucedió? Ayer comunican que en el grupo que se utilizaron testeando distintas dosis, los pacientes que en Brasil, que es uno de los países que está trabajando, se suspendió el protocolo en función de que le ocasionó al poco tiempo, con las dosis máximas, la muerte de 11 pacientes, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso. Sobre todo lo primero que hay que evaluar en los estudios de vacuna es la seguridad. Luego se va evaluando seguridad siempre en las 4 etapas que comprende el desarrollo, humanas que comprende el desarrollo, se va evaluando siempre seguridad, pero después de la etapa 2 y la 3 fundamentalmente se investiga la eficacia, cuánto es capaz de proteger. Bueno, estos son todos los vericuetos que tiene, por lo tanto, quien dice que dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año podemos tener vacuna, es sumamente difícil. Hoy lo que más se trabaja es encontrar drogas que protejan esto. En estas últimas semanas se han producido. Eso justamente se le iba a preguntar. Es como que han aparecido algunos medicamentos para aliviar, cuando ya tienen efectivamente coronavirus, para aliviar su situación corporal. ¿Esto es así? ¿Se ha podido probar ya esto? Sí, claro. Y se han hecho hallazgos ocasionales, varios, porque hay muchísimos. Se ha probado drogas antivirales, se han probado inmunosupresores, se han probado drogas como esta que estaba señalando, que es para cierta parasitosis, como es lo que se está usando ahora en Brasil y están usando en Estados Unidos. Se está usando la ivermectina también, se están usando algunos antibióticos, pero en este último tiempo el grupo de científicos de Italia, que ellos ha sido terrible la pandemia en Italia, lo que ha atacado, han encontrado que verdaderamente pareciera ser que cambiaría todos los paradigmas que hay para este coronavirus, y que no es el tema de que el coronavirus va y produce la lesión y destruye el pulmón y esas cosas. El coronavirus es un virus que produce en todo el organismo una serie de respuestas fundamentalmente inflamatorias. Produce lo que hace muchos años los que trabajamos en el tema de las meningitis, encontramos que verdaderamente las meningitis empezaron a morir mucho menos cuando logramos controlar el componente inflamatorio que se producía en el cerebro. El componente inflamatorio no lo produce la bacteria, lo produce el propio organismo en la desesperación de matar a la gente que está generando este proceso infeccioso en el cerebro. Y eso se logró con corticoides. Hoy se ha seguido esa línea, este grupo de investigadores italianos, y encontraron que los pacientes que recibían corticoides raramente tenían que ir a terapia intensiva y raramente utilizar respiradores. Esto es un avance muy importante en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que la respuesta brutal que produce el organismo, sobre todo para desentenderse de este virus, produce lesiones en todo el organismo. Produce lesiones en el músculo cardíaco, produce lesiones en los vasos arteriales y venosos, y produce fundamentalmente lesiones en los alvéolos pulmonares. ¿Por qué? Porque esa hiperrespuesta inflamatoria se lesiona el alvéolo. En los individuos jóvenes el alvéolo tiene mayor fortaleza. El alvéolo es una bolsita que tiene el pulmón donde se intercambia el oxígeno con el monóxido de carbono en el intercambio gaseoso. Pero las personas de mayor edad, como en el caso nuestro, Pepe, son más frágiles. Y el gran componente inflamatorio, que se llama hiperreactividad inflamatoria, lo hace sumamente frágil. Si a ese alvéolo que es frágil vos le pones un respirador
o sea, un ventilador, y le pones alta presión, los destruye los alvéolos con facilidad, cosa que a los jóvenes no le pasa. Esto, doctor, utilizando corticoides, sí. No, termine, por favor. Esto utilizando corticoides y de estos, utilizando esto, porque asociado a eso aparece un cuadro que lo estudiamos hace mucho también en infectología, que era la coagulación intravascular diseminada, que es la formación de trombos y coágulos en todas las arterias y venas. Por eso hoy la base de lo que se está haciendo y que está cambiando posiblemente toda la terapéutica y el pronóstico que lo pueda hacer alentadora esta infección por el coronavirus es el uso de corticoides a altas dosis y estos anticoagulantes modernos como el Eliquis y todas estas cosas que hay para evitar que se produzca también esta coagulación intravascular diseminada. Probablemente, doctor, si esto está todo enfocado a esa línea en la actualidad de investigación. Tengo que cerrar el bloque, le pido 30 segundos una respuesta porque se conoció en estas últimas horas que en la revista Science un grupo de estudio de Harvard dice que el aislamiento debería ir hasta el 2022, obviamente con algunas aperturas y cierres, pero que haya un distanciamiento social. ¿Esto lo cree que es posible? Creo que es lógico lo que dicen. Le pido una respuesta breve. Hasta ahora demostrado, lo único que tenemos es esto. El distanciamiento, el guardarlo al individuo, esto es importante. Pero lo más importante de todo, que hoy es el gran enigma para las autoridades de salud, es decir, cuándo debemos parar esta conducta. Y la verdad que la única forma de saberlo es que podamos, y en eso tenemos una falta muy mala en Argentina, es no tener la cantidad suficiente de los test, tanto la PCR como los 2 test rápidos que hay, que en 15 minutos puede decir si ese individuo ha tenido, tiene o no tiene infección por coronavirus, porque de ahí uno puede decidir si podemos suspender porque hay muy poco susceptible o la mayoría la ha tenido porque la gran mayoría la hace sin síntomas y entonces ese individuo no va a enfermar. Entonces ahí se pueden tomar conductas muy certeras. En este momento nosotros, a pesar de que llegamos tarde, especialmente en esto, porque el gobierno determinó por allá por el mes de enero que no iba a venir, es un poco lo que se transmitió a la comunidad, esta infección, y por lo tanto no nos preparamos para comprar, encargar la cantidad de test, sobre todo los rápidos, que son como test de embarazo, con un par de gotitas de sangre, uno a los 15 minutos sabe si tuvo o no tuvo, o el cuadro por el cual murió fue por este coronavirus, ¿no? Esto, ahora estuve viendo recién que estaba partiendo una máquina de aerolíneas argentinas al Asia y va a traer todo un avión de aerolíneas con un número importante de estos test. Pero esto lo hicimos tarde, ¿eh? Doctor, muchísimas gracias, muy atento como siempre entre nuestra requisitoria. Le mando un gran abrazo a la distancia, doctor Trañagui, ¿eh? Igual para vos y la familia, Pepe, y darle un gran abrazo también a Ricardo, que hemos hablado este tiempo, pero no lo veo. Muchas gracias a ustedes. Para usted y para la familia. Gracias, doctor. El doctor Miguel Trañagui, tratando de contarnos un poco toda esta cuestión que hace, obviamente por el nivel de estudio que tiene de hace muchos años. Vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos con Ricardo porque hablamos ahora cómo afecta a la cuestión laboral. Ya volvemos. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Es tiempo de cuidarnos. Por eso la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud,
una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Si en cuarentena surgen malos entendidos entre vecinos, comunicate por estas vías. Seamos responsables y solidarios. Cuidemos la convivencia social. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, uno de los sectores más golpeados, concretamente en la provincia de Córdoba y fundamentalmente desde el punto de vista del desempleo, ha sido la construcción. O sea, el boom de construcción, el boom de la construcción que en su momento llevó adelante el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, implicó un desarrollo realmente impresionante en materia laboral en la provincia de Córdoba. Paradas las obras públicas con todo este problema de la pandemia que ha castigado al mundo y particularmente a la República Argentina y a nuestra provincia también, la construcción ha caído totalmente y la obra pública también. Estamos en línea con el hombre que nos puede dar los datos precisos de lo que está ocurriendo concretamente en este sentido, y es Néstor Chavarría, que es el titular de la UOCRA en Córdoba. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Tanto tiempo andas. Sí, Acá efectivamente, ¿no? Estamos preocupados. Yo creo que estamos preocupados por... Yo creo que muy preocupados, desde dos puntos de vista, ¿no? Desde lo económico, desde la pandemia, o sea, desde la salud, y tenemos que ver cómo hacemos esa mixtura de volver al trabajo preservando la salud, porque creo que lo más importante y el capital más importante que tiene un trabajador es preservar la salud. Y en eso nosotros nos hemos movido bastante y hemos logrado realizar y acordar un protocolo de salud para volver a trabajar junto a la Cámara de la Nación, y vamos a presentarlo en el día de mañana al ministro de Trabajo para que se pueda llegar a homologar. Para empezar, sobre todo para ver si se puede llegar a habilitar en lo que hoy está el secretario general a nivel nacional, Gerardo Martínez, viendo la posibilidad de que se comience a habilitar la obra privada que está totalmente paralizada. ¿Ese protocolo en qué consiste? Porque realmente es una primicia, o sea, ¿en qué consiste, Néstor? Es un protocolo en el que primero da garantía de una cobertura de salud al trabajador que va a ingresar. Donde está pactado, por ejemplo, que debe haber un enfermero captado o un médico en el que se tiene que tomar la temperatura del trabajador cuando entra y cuando sale. Se tiene que dar todos los elementos que corresponden de seguridad, el alcohol en gel, conservar las medidas que corresponden de 1,5 metros de distancia de cada puesto de trabajo, preservar el comedor, el vestuario, no puede haber más de 10 personas o 15. Esto también implica un cambio total en que es nuestro convenio de trabajo, porque bueno, ahora los compañeros van a ingresar en diferentes horarios de trabajo para que no haya amontonamiento de trabajadores y bueno, se tiene que acomodar a diferentes horarios. Antes entraban todos a las 7, ahora van a entrar 7, 8, 9 y 10 de la mañana y van a salir, por supuesto, en distintos horarios. Así que, bueno, trabajando, los dispensers son totalmente distintos, trabajar con el guante de látex y el guante de cuero arriba,
O sea, hay una serie de modificaciones que hacen a tratar de garantizar la salud, preservar la salud antes que todo del trabajador. Lo hemos hecho tratando de hacer una mezcla del convenio del decreto 911 que hace de inseguridad, de la ley, de algunas recomendaciones que tiene la OIT y bueno, y de lo que estamos viviendo nosotros permanentemente en cada una de las obras. Néstor, decime, ¿cuál es el nivel de desempleo que hay hoy en la construcción? Nosotros hoy, una es la gente que está suspendida, que es toda la obra privada y recién se va incorporando el sector de la obra pública, lentamente se va incorporando porque, bueno, vamos exigiendo ciertas medidas de seguridad que decía yo a través de este protocolo, lo vamos exigiendo y adaptando a cada uno de trabajos que son totalmente distintos, ¿no? En la construcción tenemos montones de sectores que no son iguales, ¿no? Que no es la fábrica, por ejemplo, de premoldeado, tiene una característica, la obra vial, la obra de arquitectura, la fábrica bloquera, las hormigoneras, son todas distintas, ¿no? Entonces, el marco de eso ayuda, pero bueno, la desocupación hoy que tenemos nosotros debemos estar oscilando en la provincia cerca de los 5 a 6.000 trabajadores. Y tenemos suspendidos hoy, sí. ¿Y eso qué porcentaje significa? ¿En qué cantidad de trabajadores? Y estamos hablando de un 30% de trabajadores desocupados, porque una vez que finalizaron todas las obras públicas más importantes que tenía la provincia, no comenzó ninguna otra obra importante, y esa mano de obra quedó, bueno, desocupada, mucha mano de obra especializada se fue a otro lugar, a otra provincia, casi la mayoría fue a parar a Vaca Muerta, bueno, y a otros lugares del sur. Pero a esto, hoy nosotros nos encontramos con un problema que no solamente son los desocupados, sino son los suspendidos, ¿no? Que tenemos muchos suspendidos porque tenemos cerca de los 7.000 suspendidos. Estamos... se reúnen mañana... ¿Se reúnen mañana con el ministro Néstor? Mañana le vamos a hacer llegar el protocolo, que él ya medianamente se lo habíamos adelantado, que queríamos que él lo viera, ya está acordado con la Cámara, para que lo vieran ellos y tienen que incorporar algo más que ellos crean que es necesario que lo hagan. Yo creo que estamos, por ese lado, Ricardo, estamos cubiertos. Nuestra preocupación hoy es cómo vamos a salir de esta situación, porque hay muchas pymes en la construcción que están atravesando un momento muy complicado y como consecuencia los trabajadores también. Entonces, bueno, estamos viendo los procedimientos de crisis, estamos viendo cómo nos ponemos de acuerdo. Indudablemente que ha cambiado todo el paradigma, esta situación que hoy nos toca atravesar, y la intención es que las empresas sigan y que los trabajadores puedan seguir dentro de las empresas, porque si uno de los dos se cae, indudablemente va a ser un daño muy grande, ¿no? Y bueno, estamos poniendo el esfuerzo, tanto ellos como nosotros. Nosotros estamos puestos a poner el máximo del esfuerzo, de la solidaridad que haya que poner para salir de esta situación. Así que hasta estamos discutiendo a veces formas no remunerativas, buscar la forma de que el trabajador siga teniendo un salario que pueda llevar a su casa, que no lo dejen sin trabajo, porque bueno, hay también gente sin escrúpulos que ha vivido a costa del Estado, empresas que se han enriquecido a costa del Estado, y cuando el país lo necesitó, que tengan un grado de solidaridad con los trabajadores, lo primero que hicieron se cerraron la puerta y lo despidieron a todos. Y bueno, Néstor, te agradezco mucho la gentileza, este contacto, los números que nos has dado son realmente preocupantes.
Bueno, vamos a seguir de cerca la presentación del protocolo y nos volvemos a reunir en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un saludo. Hasta luego. Un abrazo grande. Néstor Chavarría, titular de la UOCRA, con los números, con las dificultades de su sector. Nos vamos al corte. Cuando regresemos, Rubén Urbano habla con José Ravalli. Tiempo de cuidarnos. Por eso la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Si en cuarentena surgen malos entendidos entre vecinos, comunicate por estas vías. Seamos responsables y solidarios. Cuidemos la convivencia social. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. Es tiempo de quedarse en casa. Por eso, te contamos que desde Naranja Online o desde nuestra app podés hacer tus gestiones sin moverte del sillón. Ver y pagar tu resumen, consultar pagos y próximos vencimientos, adherir tus facturas y servicios al débito automático, recargar crédito en tu celu para seguir conectado y mucho más. Ingresá a naranja.com y entérate cómo. Bueno, Ricardo, estamos llegando al final del programa. Hemos repasado, primero hablaste por el tema económico,
hablamos algo del tema que tiene que ver con las vacunas, le preguntaba al doctor Treñay vinculado a esto de la cuarentena hasta el 2022. ¿Qué dice? ¿Qué te dijo con respecto a eso? Bueno, que hoy por hoy obviamente es la única medida. El tema es que pueden acertar científicos, especialistas, en cómo salir de la cuarentena. Cómo salir, cómo ir habilitando la cuarentena, porque tampoco obviamente podemos estar ininterrumpidamente hasta esa fecha. Pero bueno, comparte, pero hay que ver cómo es la salida. Y cerraste recién hablando con el ámbito sindical, la preocupación laboral, ¿no? No, pero el dato significativo fue el de Marcelo Capello. O sea, Capello no descarta, si no hay financiamiento por parte de la Nación con las provincias, de que las provincias entren directamente en las cuasimonedas. Ya hay algunas, dice, que están especulando con esta alternativa. Y me quedó la pregunta final, porque no tenía tiempo y quería charlarlo con vos esto antes de terminar el programa, es que ¿cuál va a ser la reacción del Fondo Monetario Internacional y de los bonistas con el tema de si vuelven a aparecer las cuasimonedas en las provincias, hecho que es absolutamente negado y reprobado, tanto sea por el Fondo Monetario Internacional como por parte de los bonistas, ¿no? Me parece que pasa mucho por la negociación de mañana, por ver el correr un poquito los días y por ver finalmente cuánto va a seguir imprimiendo la maquinita, que no sé hasta cuándo aguantará para seguir nutriendo de pesos a un mercado alicaído, ¿no? Pero bueno, para mí son interrogantes. Querido Ricardo, yo me despido, cerrá vos el programa, nos reencontramos la semana que viene. No, lo cerramos acá, buen encierro. Bueno, seguimos encerrados. Te mando un gran abrazo, Ricardo, obviamente a la audiencia, y nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches.